Quiero compartir con usted mi opinión. Hoy por hoy, los movimientos son fundamentales en democracia y en política. Inclusive, hoy trascienden más que los partidos políticos. Muchos movimientos llegan a crecer y aglutinar a la gente alrededor de temas que considera el ciudadano importante y abandonados por el ciudadano. Muchos movimientos, como se dio en la pasada elección, generaron un movimiento importante que se llamó Coalición Costa Rica. Unos jóvenes que generaron empatía y que seguramente fueron los que marcaron la diferencia en la segunda ronda electoral. Los costarricenses nos hemos acostumbrado a la democracia y hemos perdido un tanto de credibilidad sobre los partidos políticos. Pero la democracia da otras alternativas y la conformación de movimientos es determinante. E inclusive muchos partidos llegan a hacerlo después de haber sido movimientos determinantes. Esa es mi opinión. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Cuando una puerta se abre, se forma un nuevo hogar. Para crecer felices, disfrutar de cada rincón y celebrar juntos. Amar incondicionalmente y donde siempre habrá espacio para un nuevo integrante. Abra su propia puerta. Compre, construya o remodele con BN Vivienda. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Nuestra historia es rica en negociaciones y en pactos y en acuerdos para llevar el país adelante. En abril pasado cumplimos 70 años de lo que se llamó el Pacto de Ochomogo o el Pacto de la Embajada de México. Una época en que los costarricenses en 1948, en abril, deciden ponerse de acuerdo para traer la paz a nuestro país. Ese es el tema de hoy y para hablar de ese tema tenemos como invitados a don Rodrigo Carrera, quien es exdiplomático de carrera y además de eso, hijo del famoso padre Núñez. Y por otro lado, a José Martí Figueres, hijo de don Pepe Figueres, ambos personajes claves en aquel momento en nuestra paz. Bienvenidos a ambos. En la segunda ronda electoral hubo un factor o hubo un movimiento que definitivamente marcó la diferencia para el resultado final. Coalición Costa Rica. Unos jóvenes agrupados alrededor de un movimiento que creció extraordinariamente.
Hay mucho cuento chino alrededor de la coalición Costa Rica y en su programa, en Noches sin Tregua, hemos querido traer a dos de los fundadores de ese movimiento para que usted tenga la verdad de cómo surge ese movimiento. Uno de ellos es José Rojas Alfaro. José es politólogo de la Universidad de Costa Rica y gestor de proyectos de la ULACIT. Bienvenido, José. Gracias. Y el otro invitado es Manuel Vargas Pérez. Manuel es máster en Administración Aduanera y Comercio de la Universidad de Costa Rica, politólogo, profesor e investigador de la ULACIT. A ambos, bienvenidos a Noches sin Tregua. Muchas gracias, don Claudio, por tenernos aquí hoy. No, muchas gracias por bajarle el promedio de edad al programa. Muchísimas gracias, es un honor. Los invito a que brindemos por nosotros, por los costarricenses y sobre todo por nuestro país. Claro. Cuénteme. Voy a ser infidente. Recuerdo que por allá del 7 de febrero, ya habiendo pasado la primera ronda, vos me mandaste un mensaje, Manuel, a mi celular, en un WhatsAppazo, y me dijiste: profesor, hemos creado un grupo que se llama Coalición Costa Rica y en cuestión de 3 días vamos por 200,000 seguidores. Ocupo que nos reunamos para un poquito de orientación sobre qué debemos hacer, porque esto ha crecido extraordinariamente. ¿Cómo surge ese grupo, Manuel y José? ¿De dónde sale la idea de hacer Coalición Costa Rica? ¿Por qué Coalición Costa Rica? Sí, bueno, yo creo que el domingo después de la primera ronda, ¿verdad? Esto se ha dicho, pero creo que se reafirma con este evento. O sea, hay un golpe, y lo veo como un golpe, ¿verdad?, al sistema democrático, al entender que estábamos en una burbuja. Literalmente estábamos en una burbuja en donde solo veíamos lo que pasaba en el Valle Central, los eventos que se acometían en el Valle Central. Y ese golpe de realidad nos da a entender que no, que hay otras dinámicas afuera del GAM y del Valle Central que están suscitando, ¿verdad? Entonces, efectivamente, y yo recuerdo, y lo he dicho en otros eventos, que por primera vez en mi vida, ¿verdad?, tenía miedo de lo que podía ser el día siguiente, ¿verdad? Miedo de lo que podía ser una polarización extrema. Yo estaba muy pequeño cuando terminó toda esta disyuntiva del TLC. Recuerdo cómo estaba, ¿verdad?, la situación de que había temor de que un bando o que el otro bando, ¿verdad?, de que hasta la violencia tipificada, ¿verdad?, una violencia simbólica, tal vez no agresión en las calles, pero sí una violencia simbólica. Escuchaba lo que comentaban también, por ejemplo, mis hermanas cuando era el tema del combo de Lice, por allá de 99-2000, y entonces ese temor de levantarse el día siguiente y decir, ok, bueno, ahora qué va a pasar, tenemos dos opciones, ¿verdad?, que esas opciones desde el seno de mi ideología como partidario de Liberación Nacional no estaban acuñadas. Ambos son liberacionistas, o ambos tienen afinidad con Liberación Nacional. Sí. Afinidad y militancia. Sí, porque la gente ha dicho que eso es un grupo comunista. No, eso queda claro, ¿verdad, José? Yo creo que aquí estamos, ¿verdad?, verde y blanco, o sea, como soy liguista, ¿verdad?, un amor por la camiseta rojinegra, lo tengo por Liberación Nacional, pero al fin y al cabo era ese temor de poder discernir, ok, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Porque otra vez se encuentra Manuel en esa disyuntiva de que se llega a una segunda ronda. Esta vez, por primera vez, no está el partido al cual amo y respeto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Y ahí fue cuando empezamos a comentar en esa madrugada con José, ¿verdad? Y con Javier y Javier Ballestero. Ballestero, sí. ¿Cuántos eran en el inicio? ¿Cuántos jóvenes, José? Éramos seis y de hecho, bueno, es una historia un poco Javier jocosa. También de socialdemócrata y de liberacionista, ¿sí? Totalmente, al igual que nosotros, ¿verdad? Un poco en la línea de lo que es... ¿Qué desperdicio el Partido de Liberación Nacional? Si Antonio Álvarez de Santi y Liberación se dan cuenta que ustedes crearon Coalición Costa Rica, se deben jalar el pelo hoy en día, decir, bueno, ¿por qué no los tuvimos con nosotros? Le cuento un secreto. Recuerdo rápidamente el día de la convención de Antonio, cuando ya acepta el poder e ir a la lucha presidencial, ¿verdad?, de que me le acerco a uno de los infidentes de Antonio y le digo, vea, aquí está esta herramienta que se llama prospectiva analítica. Hagamos lo que está aquí y sacamos el resultado, porque el día de hoy se está perdiendo.
¿verdad? Me dijeron, no creemos en eso, esos son burbujitas que hacen leer el futuro. Bueno, gracias a esa burbujita, Coalición tuvo un éxito impresionantísimo en esta segunda ronda. Hay un aspecto que me llama la atención, José, y es la madurez de ustedes en el aspecto político, porque sabiendo que el partido de ustedes está afuera del juego, ustedes están preocupados, como lo decía Manuel, por una agenda. Una agenda que no solamente no va a ser llevada por ningún partido socialdemócrata ni por Liberación Nacional, sino por dos fuerzas que inclusive llegan por un tema, para no detenernos en eso, verlo rápidamente, que es un tema religioso que los lleva a los dos ahí. La preocupación de ustedes, dice Manuel, es por sacar el tema de la meseta central, por pensar en otras zonas del país y por buscar proyectos que vayan más allá de una discusión de religión. Sí, total. De hecho, cuando el grupo nace, ¿verdad? Y hubo que trabajar muy aceleradamente para ir dándole forma al grupo, ¿verdad? Dándole cuál la esencia, los objetivos y demás, ¿verdad? Cuando el grupo nace nos planteamos, además de los objetivos que menciona Manuel, ¿verdad? El interés de defender, ¿verdad? Como jóvenes ciudadanos de este país, defender la institucionalidad democrática, ¿verdad? Que se había mencionado a lo largo de la campaña por uno de los candidatos, que se podía interpretar como una amenaza a esto, ¿verdad? Número uno. Y número dos, también por un tema de información que va en la línea de sacar la información fuera de la GAM, ¿verdad? Y de los canales de comunicación tradicionales, que es que la campaña en la primera ronda tuvo muchos matices, digamos, o ciclos, digámoslo así, monotemáticos, ¿verdad? Inició con el tema de la corrupción, el tema del cementazo, demás, luego pasó con esto de la Corte Interamericana y demás, y hubo un montón de otros temas que eran relevantes, que son relevantes todavía, ¿verdad? Para lo que le toca hacer al nuevo presidente, que no se estaban mencionando a conveniencia de los mismos partidos que estaban en el juego político, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, bueno, sí, esto es importante, pero hay un montón de cosas más también importantes que no se están discutiendo, y nosotros, en nuestro afán, y así fue como nació Coalición, ¿verdad? Además de lo que ya mencioné, era descentralizar la información y además hablar con la gente y decirle, bueno, ¿a ustedes qué les preocupa? A nosotros nos preocupa lo mismo, es más fuerte lo que nos une, vamos adelante con este movimiento y así más adelante podemos conversar. Yo recuerdo que en alguna ocasión, Manuel, que fue estudiante mío en alguna materia de ciencias políticas, se va para Corea y vos me contabas un día que tomándonos un café, de que es de Corea que vos ves este tipo de movimientos y que son movimientos que se hacen en Corea y que a los coreanos no les gusta que obstruyan calles, que hagan barricadas, sino que se hacen movimientos estacionarios en ciertos lugares, pero sin provocar problemas para las libertades de tránsito de los demás. De ahí tomas vos un poco la inspiración. Más que verlo, digamos, recuerdo cuando estaba todo este tema de la destitución de la Presidente Park, ¿verdad? Que era una situación de que por primera vez, tras la separación de las Coreas, en Corea del Sur se hablaba de, primero, bueno, llega una mujer al poder, ¿verdad? La gente estaba un poco resistente a ver el papel que ella estaba desarrollando en su gobierno, principalmente porque la política exterior coreana es lo principal. Entonces las relaciones con Corea del Norte estaban marcando una pauta para que esta persona fuera destituida. Ya luego se muestran los casos de corrupción y todo esto, ¿verdad? Pero el movimiento empieza una tendencia en Corea del Sur, que es a partir de una frase que ellos tienen, que es el Shokun Shokun y Pali Pali, ¿verdad? El Pali Pali es todo hay que hacerlo ya, y el Shokun Shokun es mantener como una filosofía relajada en el sentido de que ya hemos pasado por mucho conflicto, ¿verdad? Con las guerras de las Coreas, con la invasión de Japón, pero tenemos que manifestarnos de alguna forma. Y esa forma de manifestación es a través de redes sociales o a través de enclaves que se generan en plataformas. Allá ellos en lugar de WhatsApp tienen algo que se llama Kakao Talk. Entonces los enclaves a partir de Kakao Talk, ¿verdad? Entonces te va mandando información, te comparten información relevante sobre los movimientos. Bueno, todo es un movimiento tremendamente digital. Cuando ya ellos salen a las calles es para generar una cohesión directa, para ya hacerse sentir directamente. Bueno, la forma de manifestación es muy interesante, son multitudes de personas, bueno, todos en silencio. Entonces eso es muy interesante de ver en Seúl, en Busan. Estos movimientos tomaban fuerza, que estamos hablando que eran manifestantes, grupos de manifestación de 2, 3 millones de personas. Algo muy interesante de ver. Entonces, bueno, a partir de ahí se discute. Y yo creo que algo que le dio mucha riqueza al inicio de este grupo es la posibilidad que todos los miembros de la coalición original hemos tenido de estudiar afuera, de visitar otros países, porque
es mentir si este movimiento no siguió tendencias globalizadoras de cohesión y movimientos sociales, ¿verdad? Entonces creo que eso fue muy interesante de ver, porque claro, hay un pragmatismo lógico y un empirismo al inicio, o sea, ni José ni yo, y hablo porque digo, a José lo conozco desde hace un buen tiempo y aparte que es un buen amigo, no tenemos expertise en el manejo de redes sociales, ¿verdad? Todo esto nace de una cuestión empírica, pero no por ello no tiene un precepto racional y bien fundamentado. ¿Y lo discutieron mucho antes de salir en redes o cómo fue la acción? Es que realmente aquí es donde decía que es una nota jocosa, porque realmente el grupo nace por un error de comunicación entre nosotros 6, ¿verdad? Y es que en medio de la conversación que teníamos en una de las publicaciones de Facebook, y más fue como, bueno, Javier, le dije yo a este amigo Javier Ballestero, hágase un grupo y nos seguimos hablando por ahí. Yo en mi mente decía, un grupo de WhatsApp, ahí todos somos amigos, nos hablamos y ya está, todos tenemos nuestros números, pero ahora abrió un grupo de Facebook y además lo hizo público y además lo bautizó como Coalición Jóvenes por Costa Rica. Entonces, en cuestión de segundos, literal, empezó a sumarse gente, cientos en una hora, y ya después los 270,000 que alcanzamos en cuestión de 3 días, ¿verdad? Lo que sí tuvimos que reaccionar de manera muy reactiva, valga la redundancia, fue en el cómo manejar ese tema que mencionaba Manuel, ¿verdad? A mí Manuel me escribe y le pedí permiso a Manuel para poder divulgar esto, claro. Pero Manuel me escribe en un WhatsApp y es como un SOS, me dice, profe, ante este escenario, ¿cómo aglutinar ideas? Es literal, ¿verdad? Exacto. Dado que todo el mundo propone, pero no hay un consenso real y tenemos 200 y resto mil personas. La primera discusión fue si tomábamos posición con respecto a uno de los candidatos o no, o si nada más lo dejábamos como que es un grupo efímero que quiere comunicar, que está sin la intención, o si queremos ser un grupo que se posiciona en contra de uno de los candidatos o a favor del otro, que también fue otra discusión. ¿A favor de Carlos o en contra de Fabricio? ¿Qué vamos a decir primero? Esas discusiones eran así, en madrugadas, empezamos a las 7 de la noche y terminábamos 1 de la mañana. Siempre los 6. Sí, y ya después se sumaron algunas personas más. Al final, o sea, el grupo de coordinación nacional de enlace somos 15 personas. Esas personas se fueron sumando en los primeros días y somos los que fuimos finalmente dándole más estructura y dándole la forma de qué hacíamos y esto. Y ya en esos de 15 de coordinación y enlace ya entraron gente de otros partidos, ya se fue haciendo variopinto. Y gente que no tiene militancia ni preferencia partidaria tampoco. Pero hay que ver algo también, ¿verdad, don Claudio? Que es el evento de que, por ejemplo, Manuel Vargas nunca ha creído en lo que es salir a la calle a manifestarse por un ideal, ¿verdad? El tipo de manifestación siempre lo he dicho, para eso estamos en un estado social de derecho y verdad, y existen mecanismos legales para poderse manifestar. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tenés 270,000 personas y no todas van a pensar como Manuel, ¿verdad? Hay gente que necesita manifestarse y entender y dar a entender a través del movimiento social en la calle que se ocupan ser escuchados, ¿verdad? Que lo más importante ahí sobre todo era, ok, José, no tenemos experiencia en eso, Javier, no tenemos experiencia en eso, traigamos a la gente que sí tiene experiencia en eso, ¿verdad? Hay un tema, sí, José. Sí, que gracias, para complementar lo que decía Manuel, era ese contraste, ¿verdad?, de bagajes de los miembros de coalición, ¿verdad?, porque tenemos personas que, como Alejandra Gómez, de movimientos sociales de toda su vida, ¿verdad?, donde ella no cree en los partidos políticos y sí cree en las marchas y demás, y personas como nosotros, militantes de partidos, entonces era también un complemento interesante. Ok, aquí nos interesa también hacer un llamado al voto y que la gente vaya y formalice su compromiso con la... Y lo lograron. Exacto. Al final de cuentas, el abstencionismo disminuyó sustancialmente. Totalmente, pero para aglutinar, ¿verdad? Y para que la gente se sumara y la gente se identificara, también había que tener eventos, digamos, públicos, eventos, digamos, de alguna medida de movilización, ¿verdad? Y entonces, por eso fue que nunca vimos calles cerradas ni demás, porque eran como puntos medios, ¿verdad? Pero sí fuimos a la Roosevelt, tuvimos sesiones de trabajo, tuvimos cuestiones artísticas y demás, que era lo interesante y lo bonito del movimiento, ¿verdad? Cómo esas dos vertientes, digamos, se complementaban. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. Para llegar a la sala de hecho. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, lo tenemos en la aire. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Finalizando 10º ciclo, doctora.
Vamos, gente, vamos, hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Cuando llega la segunda ronda, yo digo que vamos a una campaña electoral muy parecida a los Estados Unidos. Un partido liberal en lo económico y muy conservador en lo social, Restauración Nacional. Y por el otro lado, un partido muy liberal en lo social y muy conservador en lo económico, el Partido Acción Ciudadana. Pero al final de cuentas, los dos partidos terminaron haciendo utilidad de la religión, de una u otra forma, con estrategias diferentes ambos. ¿Por qué los jóvenes del movimiento Coalición, o por qué Coalición termina siendo visto y termina siendo más afín con el Partido Acción Ciudadana? Porque en ese SOS también vos me decís, profe, ya los del PAC me llamaron para felicitarme sobre el tema, pero recuerdo que vos estabas muy preocupado porque vos no querías que nadie, que el movimiento se mantuviera como tal y que no fuera raptado por un partido. ¿Logró filtrarlos el PAC, el Frente Amplio? ¿O qué sucedió? ¿Se le salió de las manos? ¿Qué pasó, Manuel? No, yo creo que Coalición siempre tuvo vida propia y vida independiente. Esa discusión sí la tuvimos y fue una discusión que yo creo que fue casi 2 días, ¿verdad? En donde yo estaba totalmente en contra al principio de manifestar que estábamos tomando postura con un candidato. Porque yo mismo pensaba, ¿verdad? Y es una lógica del pragmatismo político, y no lo dice Manuel, lo dice Hobbes, lo dice también Keynes, que cuando un candidato tiene mala fama o cuando un candidato no tiene la expertise para poder desarrollarse o autodesarrollarse en el seno de un juego político, inmediatamente el otro va a tomar fuerza, ¿verdad? Entonces, en ese caso, desde mi perspectiva, era un hecho que Coalición, al proponer, al pugnar por las propuestas, iba a develar que la mejor opción era Carlos Alvarado, ¿verdad? Un candidato que abrazaba temas de derechos humanos, ¿verdad? Un candidato que celebraba las libertades paritarias, un candidato que tenía sus mermas en ciertas cuestiones económicas, pero que al mismo tiempo podía proyectar soluciones, ¿verdad? Un candidato que se visualizaba como joven, que podía atraer la votación del elector entre 18 y 35 años, de este neoelector. Entonces, eso era interesante de ver y por eso yo estaba en un principio en contra, ¿verdad? Ahora, también hay algo interesante y es que el acercamiento nunca fue
digamos, institucional. El acercamiento siempre fue, si lo queremos ver así, de las bases de algunos partidos, es decir, gente como nosotros. Yo no tengo ningún puesto en el Partido de Liberación Nacional ni nada, pero sí conozco gente dentro del partido y figuras, ¿verdad? Y abiertamente lo digo, le tocamos la puerta a personas como Leonardo Bernier y Marlisa Ávila, antes inclusive que saliera, digamos, a la luz pública su adhesión al PAC y demás. Personas como don Rodolfo Méndez validó nuestros acuerdos mínimos de la unidad, Bernie House también, el tema de política exterior, es decir, no un acercamiento directo a los partidos como instituciones, digámoslo así, pero sí con actores clave y figuras clave de los partidos. Y creo que eso también es una de las claves, haciendo ya retrospectiva, una de las claves del éxito del movimiento. ¿Y esas figuras las buscaron ustedes a nivel de consulta o ellos se acercaron a ustedes? Un poco de las dos. Inicialmente sí nos acercamos, les tocamos la puerta a ellos, ¿verdad? Porque ya teníamos, digamos, una plataforma. Como hizo Manuel cuando me mandó el WhatsApp. Exacto, sí, contactos se tenían, y contactos de primer orden y primer nivel, ¿verdad? Y yo creo que ahí sí resaltar tal vez el accionar también de José en ese momento, porque la propuesta que se emana en ese sentido de decir, ok, si vamos a generar un listado de acuerdos mínimos, no es que dudemos de nuestras capacidades, pero volvemos a lo mismo, en el espectro político, ¿verdad? La coalición Costa Rica era un movimiento que se iba aglutinando, pero que no se veía que fue formado por gente reconocida. Y tal vez eso es lo que hay que entender de este movimiento, que el reconocimiento no va a pasar porque tanto esté usted apareciendo en una pantalla de televisión, en un programa radial, ¿verdad? Pero a algunos les ha gustado la tarima, algunos de los jóvenes. Algunos, ¿verdad? Yo conozco varios que los veo muy protagonistas ahora. Bueno, esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero el punto de esto, y aquí sí también citando a otro gran padre de la ciencia política y de los juegos políticos, a Montesquieu, es que la humildad a la hora de generar eventos sociales va a pasar por entender que el movimiento social va a agarrar vida y que usted atrás va a estar viendo esa vida, ¿verdad? No va a querer controlar la vida de ese movimiento. Hay un momento también que vos me decís, profe, pero es que esto no es un grupo ateo, ni es un grupo antirreligioso, somos salesianos todos. Yo soy salesiano, o sea, no todos, sí. en ese caso, pero Javier, somos salesianos. Sí. Javier no era así, no nació como un grupo ateo ni antirreligioso. No, nos han tachado y etiquetado de chavistas, de PAC lovers, de ministros, que hemos tenido que desmentir en nuestra idea, que tales van para tal ministerio, o sea, de todo. Dios te haga profeta. Dios te haga profeta, bueno, no, creo que no, creo que todavía no. Pero sí, efectivamente nos han etiquetado, y yo no lo juzgo, porque es difícil entender cuando un movimiento nace con intenciones, digamos, muy sinceras. Es que el crecimiento fue extraordinario. Exacto. Sí, porque hace unos días veía yo ahí un movimiento que se llama Adoptemos un Diputado, y como gran cosa decían, ya va por 15,000. Entonces yo decía, pero coalición en 3 días llegó a 200,000. Pero viene la pregunta sobre eso, porque ayer me puse a ver un video terriblemente, un poco de tonteras, ¿verdad? Que a veces tiene que verlas porque son puestas en YouTube, que es esa famosa voz así como española y misteriosa, como de media hora, y dicen un poco de tonteras como para tratar de confundir a la gente. Entre las que decían que ustedes eran un grupo, como vos decías, chavista, financiado, muy relacionado con Nicaragua, pero hablaban de una agencia de publicidad y la relacionaban con Javier Ballesteros porque Javier trabaja o trabajó ahí, y hablan del logo, el rojo, azul y blanco, que se relaciona con los colores que utiliza Carlos Alvarado también, que es un círculo donde 3 personas se abrazan, 3 o 4, cada una de un color de la bandera, y empiezan a relacionar que eso fue inclusive parte de la estrategia para desde ahí el PAC empezar a meter los colores rojo y azul y blanco. Más bien es el PAC que les copia a ustedes eso, o ustedes copian los colores. No, jamás. Yo creo que el movimiento fue tan original que yo creo que nos terminaron copiando, y no tengo ningún temor en decirlo. Y más, cuando lo hablábamos, lo comentábamos, y tontos hubiesen sido si no lo copiaban, porque la estrategia tal cual de ver un grupo aglutinado de más de 200,000 personas que abogaban por respuestas inmediatas, que claramente te estaban diciendo, no, nosotros no queremos a la otra tendencia, nos queremos quedar con esta, somos de Liberación, somos de la Unidad, somos del Frente Amplio, etcétera. Entonces, pues, ¿verdad? Tontos hubiesen sido si no tomaban eso. Y nosotros somos de la teoría, quizá conspirativa también, de que en esos primeros 3 días el PAC hizo un análisis de contenido del grupo, pero increíble. Y tenía gente especialista en redes que hicieron ese análisis del grupo y que extrajeron todo lo que pueden hacer, como decía Manuel, de manera muy astuta, porque todo,
los eslogans, es por Costa Rica, es lo que nos une, alegar a la patria, ¿verdad? A aspectos propios de la patria, que eso digamos que podía contrarrestar el otro simbolismo religioso y demás. Es decir, fue viveza de ellos. ¿Perdón? Fue viveza claro, del pacto. fue una astucia asumirlo, ¿verdad? Y sí, después hasta los colores, hasta el tono de azul casi turquesa, la bandera, todo fue muy coincidente, y de manera muy transparente yo sí puedo decir con toda tranquilidad de que no hubo tal acuerdo previo, durante o posterior de ningún tipo. En ese video, en ese tonto video que vi yo ahí en YouTube, habla de que desde junio del 2017 se está planeando y ya hay fuerzas externas que están planeando la conformación de coalición. No, yo creo que revisaron tal vez mal o entendieron mal los registros migratorios porque, vuelvo y repito, a mí me gusta viajar mucho, ¿verdad? Y por pura coincidencia, ¿verdad? He salido a países que son de corte de izquierda, ¿verdad? Pero lejos de este chiste o este mal chiste, ¿verdad? Lo que sí es cierto es una mala intencionalidad a veces, ¿verdad? Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado porque, como decía José al principio, es importantísimo entender que este tipo de movimientos sociales, ¿verdad? Las más de las veces y principalmente con la cultura latinoamericana se piensa inmediatamente que quien está detrás está buscando algo, ¿verdad? Y el único interés que siempre tuve, y aquí habla Manuel Vargas, no Coalición Costa Rica, sino Manuel Vargas, es que en este momento de la historia, cuando se va a la segunda ronda, se haga una discusión racional de los temas que de verdad competen al país como tal, ¿verdad? Tremendamente el tema de los derechos humanos, tremendamente el plan fiscal, ¿verdad? Pero en eso, Manuel y José, ustedes son entrevistados en Cere Hoy, días posteriores a ese intercambio que tuvimos nosotros, y ustedes plantean que el movimiento es para crear conciencia y que la gente se informe sobre los planes de gobierno de Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, y que la meta final es una población que ejerce el voto responsable. Pero ¿por qué en determinado momento ustedes, ustedes no, coalición, termina firmando un acuerdo con el Partido de Acción Ciudadana? Si ustedes lo que querían era un movimiento para informar, para un voto racional, qué sé yo, agarrarse de una campaña que no tenía ningún sentido por el Tribunal Supremo de Elecciones, pero que ustedes le estaban dando sentido, el voto informado, ¿en qué momento se les escapa de las manos del movimiento? ¿O es una decisión donde ustedes participan de darle una adhesión y firmar con el candidato Carlos Alvarado un acuerdo? Dos elementos ahí. El primero es que el objetivo del voto informado se mantuvo vigente durante los 2 meses de la segunda ronda, ¿verdad? Se hicieron entrevistas en Facebook Live, se hicieron conversatorios, se hicieron entrevistas, es decir, hubo un montón de mecanismos, se hizo 2 volanteadas nacionales y demás con información, una serie de mecanismos para informar efectivamente a la ciudadanía a ejercer un voto responsable. ¿Qué es lo que pasa? Las bases fundacionales del movimiento, y lo pueden revisar en la consigna, digamos, o los elementos fundamentales del movimiento, hay aspectos que no eran negociables de entrada, y lo sabemos como por nuestra formación, ¿verdad? Que hay elementos que usted no puede negociar con la contraparte, porque el bastión de la contraparte es precisamente lo antagónico a lo que vos estás pidiendo. Entonces, yo no puedo llegar a negociar o a pedir o exigir que me firmen un documento sobre derechos humanos cuando mi propuesta va en contra, mi propuesta política va en contra de eso. Entonces, evidentemente, había un canal de negociación mucho más claro, ¿verdad?, con la propuesta de Carlos Alvarado que con la de Fabricio. Otros elementos, como el tema fiscal, digamos, que no eran tema fácil con Carlos Alvarado y con el PAC, y nosotros decíamos, bueno, pero esta gente no van a aceptar esto, ¿verdad? Por dicha, la misma campaña y las mismas acciones de don Rodolfo y demás, y otros documentos paralelos fueron dándonos también esa apertura para hablar de esos temas. Pero sí, y yo hablo a título personal y casi que me atrevería a decir que también a nombre de la coalición, hay aspectos que usted no puede negociar con una persona cuando eso es su mayor carta de presentación, ¿verdad? Sí. Y totalmente, yo bueno, aparte de vincular un poco lo que decía José, creo que hay una intencionalidad al principio que es permutar que la gente entienda que primero tiene que informarse antes de ir a emitir su voto. No en vano la gente empezaba a publicar infogramas, ¿verdad?, con los acuerdos que se estaban articulando, con los planes de gobierno. La gente empezaba a generar este tipo de infografías que le llegaban a otra gente, la gente las compartía. Sí les decíamos a las personas que hacían esto, ¿verdad?, que son totalmente... se vinculan al movimiento, no a la coordinación central, porque el mismo movimiento
emana esto, que por favor utilicen fuentes, ¿verdad? Les enseñábamos a cómo citar. Hay una frase muy bonita que vos básicas. decís en Cere Hoy, es: el grupo abraza a esa población que necesita respuestas. Exactamente. Es una frase que yo creo que definía muy bien el interés altruista que ustedes tenían. Para que quede históricamente, ¿cuáles eran los nombres de los 6? Usted estaba José Rojas Alvarado, Manuel Vargas, Javier Ballesteros, me faltan 3. Estaba Leti. Ajá, estaba Leticia Zamora, estaba Carla Acuña, y ¿cuántos vayamos ahí? 5 y nos falta, para ver... bueno, y Ana María Morales. Ana María que estaba desde México, ¿sí? Que está haciendo sus estudios doctorales en México. Había equilibrio, 3 y 3. Sí, de hecho, había paridad inclusive. Había paridad, sí. Ahora, ¿en qué momento sienten ustedes que se les sale de las manos la coalición? Porque vos hace un ratito dijiste algo que yo aquí lo apunté. La coalición original, como diciendo, esta coalición de ahora no es la que nosotros formamos. Un poco marcando de alguna distancia, o yo lo interpreté mal. No, pero vos dices la coalición original. ¿Quiere que le mienta? No, mentira. Yo creo que se nos sale de control a partir de que ya recibimos 1000 personas en el grupo. Y hablo a título otra vez personal. Yo les comento a mis estudiantes, y lo he comentado en otros lados, que soy una persona que trata de mantenerse muy al margen de las redes sociales, principalmente Facebook. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el compartir noticias falsas o el compartir eventos falsos a veces cega demasiado la información. Entonces, bueno, estaba ahí un poco alejado de eso. Cuando ya empezamos a ver que el grupo eran 1000 solicitudes y que de esas 1000 solicitudes 700 mensajes, entender esos mensajes, responder a la gente, yo creo que se salió de control el mismo martes, que fue lunes, que abrimos el grupo, ¿verdad? Eso en esa parte. Ahora, en la parte que sigue después de las elecciones, aventurándome un poco también a título personal, creo que al grupo, y por eso se está trabajando, ¿verdad? Creo que al grupo le falta una identidad. Generar y articular una identidad post elecciones. Perfecto, está bien que va a ser un mecanismo controller de lo que haga el gobierno, todo esto está genial. Pero hay ciertas cosas que yo a lo personal ya no comparto, ¿verdad? Y lo he manifestado, ¿verdad? Y que incluso me han generado problemas con mi familia, en el sentido de que incluso a veces se reciben amenazas, cosas así de gente que uno no conoce, ¿verdad? O que lo hace a través de troles. Troles son las figuras inexistentes en una red social que toman la identidad de otra o que simplemente no deciden revelar su verdadera identidad. Por ejemplo, la situación que sucedió o aconteció en Nicaragua, ¿verdad? Con la formación de coaliciones. Sí, ahora hay otra coalición que surge. Exactamente, ¿verdad? El tema de posicionarse. Surge desde acá. No. Pero es interesante porque esa coalición surge contra Ortega, o sea, surge contra un gobierno socialista. Sí, exactamente. Y aquí dicen que coalición es financiada por Venezuela. Entonces dicen, bueno, Venezuela está contra gobiernos como el de Costa Rica, pero también está contra gobiernos que son partners de ellos, socios de ellos. Pero ahí pasa algo interesante, porque haciendo una lectura más mesurada, ¿verdad?, del evento, hay un sector del chavismo, ¿verdad?, que habla de que esa relación Ortega-Chávez en su momento, ¿verdad?, fue de ganar solo para Nicaragua, que explotó los recursos petroleros de Venezuela. Hay gente que piensa y cree eso, ¿verdad? Entonces ahí empieza a pasar mi preocupación, digo yo, y todavía pongámonos a pensar un poco más, como decía José, teorías de la conspiración. Manuel hacía 3 días antes de las elecciones estaba vacacionando en el vecino país del norte, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, salir a desmentir todas esas cosas era algo de lo que Manuel tal vez no estaba acostumbrado a, o que mi familia cercana estuviera recibiendo mensajes. Es que, por ejemplo, mi madre, ¿verdad?, su hijo es un aprovechado, que sabe qué puesto político tiene ya, o que sabe que está negociando en Nicaragua con cosas que no entiendo de dónde agarraban la información, porque siempre he sido muy mesurado en las redes sociales. Sí, eso ha sido desgastante, y un poco a mí personalmente me ha sucedido, ¿verdad? Desde el mismo trabajo diciéndome como, bueno, si va para un ministerio, por favor, haga el previso, ¿verdad? Y demás. Ese tipo de cosas, porque da risa, pero me ha pasado perfectamente. Pero es que sí han habido negociaciones de ciertos disque representantes de coalición con el presidente electo, mostrando ellos interés de ser parte del gobierno. Y con el escudo, con la bandera, con la insignia de coalición. Sí, y de hecho un poco la pregunta que lanzaba anteriormente de cuándo se sale de las manos, ¿verdad? Creo que esto
tenemos presencia en el 82% del país, literal, o sea, medido, ¿verdad? Eso es prácticamente todo el país. Hay organizaciones territoriales o sectoriales ya con la bandera de coalición, ¿verdad? Dicen que en algunas provincias, como en Guanacaste, ustedes le dieron vuelta. Sí, claro, como Guanacaste, por ejemplo. Y se reconoce el trabajo de Alejandra. Alejandra Gómez de manera increíble. A lo que voy es que para gestionar y administrar todos estos recursos y todos estos movimientos locales, digámoslo así, necesitas dedicarte tiempo completo y un montón, no solo una persona, un montón de gente dedicarse a esto. Y todos los de coalición y todos los gestores de coalición, al menos del grupo inicial, tenemos nuestros propios trabajos y demás, y es imposible, y lo admito, darle seguimiento a esta cantidad de personas, a esta cantidad de iniciativas, porque son iniciativas que van desde el control político hasta iniciativas de voluntariado. Hasta mantener la pureza del movimiento. Hasta mantener la pureza del movimiento, porque sí, nunca falta alguien que quiera, y es un temor, digamos, que quiera aprovecharse del movimiento para en las elecciones locales, por ejemplo, ¿verdad? Proponer a su propio candidato o sus intereses inclusive personales y demás. Todo eso es complicado. O sea, pero ustedes nunca escogieron presidente o director, no, secretario del movimiento, no, siempre fueron muy horizontales. Sí. Porque el día que se haga eso, el movimiento ya toma un carácter totalmente político. ¿Verdad? Y hacer eso, ¿verdad? Yo creo que ya perdería el horizonte. Y si ya ahorita coalición tiene múltiples dueños y dueñas, ¿verdad? Con ese evento, padres soy un montón y madres. Sí, totalmente. Sería un desorden, ¿verdad? ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. A llegar a la sala de choque. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, procedemos en el área. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Finalizando 10º ciclo, doctora. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. Cuando una puerta se abre, se forma un nuevo hogar. Para crecer felices, disfrutar de cada rincón y celebrar juntos. Amar incondicionalmente. Y donde siempre habrá espacio para un nuevo integrante. Abra su propia puerta. Compre, construya o remodele con BN Vivienda. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Pero he oído a alguna gente planteando la posibilidad de esos jóvenes de que alrededor de este movimiento se tiene que hacer un partido político. ¿Cuál es la lectura de ustedes de esa posición? La lectura es, y también lo hablamos lo hablamos en una de las reuniones internas de coalición, ¿qué pasa si el PAC, ya como gobierno electo,
nos ofrece un puesto o varios puestos a la gente de coalición, porque era una posibilidad, digamos, que podía existir, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos ofrecen el puesto? ¿Lo asumimos como coalición o lo asumo como individuo? ¿Qué? La respuesta fue como felicidades por su logro personal, profesional, por sus méritos, pero no se puede asumir como coalición. Y en esa misma línea, digamos, yo haría la lectura de si alguien quiere formar un movimiento a nivel local o a nivel provincial, o bueno, a nivel cantonal, provincial, lo que sea. Si lo quieren armar, bien por ellos, pero que no utilicen el nombre de coalición, ¿verdad? Porque, como decía Manuel, en el momento de que eso suceda, el proyecto se viene abajo, ¿verdad? El proyecto se viene abajo y es hasta antagónico con la misma naturaleza del movimiento. Entonces, de la gente, no, esto no le restringe las libertades a nadie, pero sí que no lo asuman como algo de coalición, porque eso no sucede ni va a suceder. Ahora, también ustedes plantean, cuando en un comunicado oficial de Coalición Costa Rica, 3 ejes de acción: generar un plan de acuerdos mínimos, una organización territorial coordinada, que fue un éxito total, ¿verdad? Totalmente. Eso no hay duda. Impulsar un debate ciudadano con temas prioritarios. Lograron el punto 1 y el punto 2, porque perdón, el 1 y el 3, porque el 2 definitivamente fue un éxito, pero el de generar un plan de acuerdos, es ese acuerdo que firmaron con el presidente Carlos Alvarado. ¿Le faltó carne o le sobró carne a ese acuerdo? Obviamente uno nunca va a estar satisfecho cuando está hablando de un plan que se tiene que pensar a nivel nacional. Estábamos hablando que se recibieron más de 10,000 propuestas de 82 cantones. Ahí alabar el trabajo de Daniel Schuster, que se sentó literalmente a procesar todo lo que venía, ¿verdad? Exactamente. Y redactar y decir, bueno, estos son los acuerdos que van para ambiente, estos son los acuerdos que van para el fisco y hacienda, estos son los acuerdos en la comunidad derechos LGBTIQ+. Toda esta sistematización la hizo Daniel, que fue, como dice José, o sea, una trabajada del siglo. Que eso es lo que la gente no ve por fuera, ¿verdad? Eso es lo que la gente no está viendo afuera. La gente piensa que nos sentamos un día con unos vinos y unos quesos y dijimos, bueno, aquí en esta pizarra apuntemos qué es lo que queremos hacer. El vino inspira. El vino inspira, pero ¿verdad? En esta ocasión, de verdad, lo único que inspiraba era café y alguna bebida energética, porque los trabajos eran muy largos, o sea, eran sesiones de trabajo muy largas. Y el día siguiente había que ir a trabajar también, ¿verdad? Y el punto 3, totalmente, yo creo que ahí el trabajo, nuevamente ahí se realza el trabajo de Javier, de Edgardo, con el tema de los Facebook Lives, ¿verdad? En donde traíamos un experto, ¿verdad? O una experta, comentaban sobre temas, los debates que organizamos en la UCR, ¿verdad? También, perdón que te meta ahí el caballo, también el trabajo que se hizo sobre todo en la periferia, ¿verdad? Digamos, en las provincias costeras, Limón y Guanacaste particularmente, ahí ese punto fue sobre todo sobresaliente, ¿verdad? Porque estos compañeros, Edgardo García y Alejandra Gómez, todos los fines de semana, junto con otros compañeros, se iban a esas provincias, ¿verdad? Con sus propios recursos, sus propios carros y demás, y ahí mismo hacían volanteadas, en encuentros ciudadanos, hablaban sobre temas particulares y demás. Y sí, como mencionaba usted, don Claudio, en Guanacaste particularmente surgió un efecto, digamos, increíble. Le dimos vuelta totalmente a la balanza, y es por lo que comentaba en algún momento con usted, ¿verdad? Hay gente que todavía necesita tener el papel para entender la política. Eso me llama mucho la atención. ¿Verdad? Hay gente que necesita el volante. Como bueno, tal. Y el acceso a las redes sociales también, digamos, que es limitado. Es importante, pero también me llama la atención porque ustedes, la vuelta que ustedes dan en Guanacaste la dan en la forma más tradicional, con un papel y en el cara a cara. Sí, exacto. O sea, para los políticos que creen que la juventud y que la gente es solo internet, están perdidos. Exacto. O sea, hay elementos de la antigua política que siguen siendo fundamentales y vigentes. Sí. Y hay aquí algo muy interesante, que es todavía las dos corrientes que piensan que eso está totalmente erróneo, ¿verdad? A mí me llamaban de la juventud liberacionista y me decían, eso que ustedes están haciendo, primero, ¿verdad?, ponen detrimento al ambiente, y segundo, es una payasada porque ustedes están poniéndole la cara a un partido político y no sé qué, ¿verdad? Entonces yo les decía, es que ustedes todavía no entienden que nada de lo que se hace de coalición es por casualidad. O sea, Coalición Central tiene un nivel de expertos y expertas trabajando que nada fue casualidad. O sea, no fue que se nos ocurrió un día antes decir, vamos mañana para Guanacaste. ¿Y quién valida todo eso? Toda la coordinación central. Sí. Todo se lo va a hacer. ¿Y la coordinación central cuántos eran? Los 15. Estos 15, exacto. Era una cosa complicadísima. O sea, sin el visto bueno de ustedes nada caminaba, por decirlo. No, y se discutía, y se a nivel central, democracia, ¿verdad? A nivel central, exacto. O sea, y entonces la gente que estaba en Guanacaste, en Punta Arenas, en Alajuela,
les llegaba el visto bueno y ¡pum! Arrancaban. No, realmente vamos a ver, esto era así, las reuniones era como llegaba Edgardo y decía como, hey, la gente de Limón quiere hacer esto, no sé qué, ¿cómo los podemos apoyar? Entonces lo que discutíamos era el apoyo. Edgardo García, que es este grupo de 15 que nos reuníamos todos los martes a las 7 de la noche. Entonces él traía, bueno, Limón quieren hacer esto, están haciendo esto, está pasando esto, porque hubo, y hay que decirlo, hackearon los chats de coalición en Limón y empezaron a enviar pornografía, información falsa y demás, y eran crisis, digamos, que había que contener desde Coalición Central, ¿verdad? A ver cómo se les puede ayudar, sacando comunicados, enviando recursos. El tema de las volanteadas se gestó desde acá, ¿verdad? Pero hay gente que dice que entraba al chat ese de ustedes y que cuando proponían algo diferente les caían en manada a la gente y los disminuían y tenían que retirarse o los eliminaban. Sí, como todo, porque al fin y al cabo recordemos que en la política, ¿verdad? No hay bueno ni malo, solo hay intereses, ¿verdad? Los intereses momentáneos en un evento podían hacer que fuera de aplaudir todo o de soltar una pastillita en una gaseosa. Y además es un grupo donde interactúan, que hay que entender eso, 270,000 personas, ¿verdad? O sea, ¿quién modera esa interacción, verdad? ¿Y por qué yo debería moderar eso también? Esas son las preguntas que nos hacíamos, ¿verdad? Sí. Ahora, no me contestaron la pregunta que les hice, porque es una pregunta que ha dado vueltas, que era que había una agencia de publicidad que les financiaba, que les ayudaba en toda la logística, y que esa agencia de publicidad es la agencia de publicidad de la administración Solís Rivera. Eso es falso, don Claudio. Es más, yo siempre he dicho a la gente, les invito a que vayan y revisen las cuentas que tengo en los bancos. Después del Movimiento Coalición quedé en rojo en 2 de ellas, ¿verdad? Y si revisan las entradas, ¿verdad? Los créditos que ha tenido las cuentas, en ningún momento lo hay. Y no podría haber recibido nadie dineros fuera de esos 15. Es que, para empezar, vamos a ver, si decimos que no, pueden creernos, pueden no creernos, ¿verdad? Pero si nos vamos pueden pecar de inocentes. Exacto. Claramente, ¿verdad? Pero si estar pecando de... Pero si nos vamos a los números, pregunto y lanzo la pregunta a las personas que dicen esto, ¿en qué gastó Coalición o cuál es el costeo de la campaña de Coalición, si lo queremos ver así? La volanteada, que se imprimieron miles de volantes, fueron a donaciones en Copieco, muchas gracias, en la calle La Amargura, les pedimos que ellos fueran a nuestro centro de acopio, la gente llegaba y daba 1,000, 10,000, 20,000, lo que quisiera, y eso era equivalente en copias. Era voluntariado, la gente era pagaba. Voluntariado. Se llegaba, hey, los volantes de Coalición, quiero dar 5,000, y eso era equivalente en volantes. Los 2 eventos masivos que tuvimos en Roosevelt, ¿qué teníamos? Sonido en la primera vez, bueno, las 2 veces sonido, donado por gente del mismo grupo Coalición, entre 270,000 personas. Que tenía una discomóvil o algo. Exactamente, un parlante ahí. Tarima nunca tuvimos porque eso era carísimo y no nos alcanzaba. Yo creo que pusieron una gradita ahí en la y la primera vez nos ofrecieron, la gente a veces no ve esto, las infidencias ya dentro del grupo, la primera vez nos ofrecen una tarima, todo bien, nosotros ya visualizando cómo, y ahí es donde viene la capacidad de adaptabilidad del grupo. Cuando ya empezamos a ver que la tarima nunca va a llegar, ¿qué es lo que se dice? No, vamos a montarnos en aquel pollo que está allá y subirnos y hablar a la gente. Un par de cajas de cerveza. Exactamente. Para que la foto sea bonita y todo bien, porque había prensa, ¿verdad? Ahí está la bandera de Costa Rica, entonces pueden hacer un enfoque ahí, todo bien, ¿verdad? O sea, y las giras eran literalmente con los carros de nosotros, con la gasolina, o sea, con las patas de nosotros, así tal cual, y yo le digo... Interesante. Sí, exacto, y fue además austero. Vea, voluntariado que existía antes, volanteado de papel, el cara a cara. O sea, la política sigue siendo... Hay elementos novedosos en la actualidad que hay que aprovecharlos como ustedes lo hicieron, pero también recuperar cosas que son importantes. Y yo quiero lanzar un mensaje ahí para aquella gente que todavía sigue diciendo que el elector es un consumista del marketing político, que el elector es un consumista de un producto político. Eso es pura para mentira. Los mercaderes. Exactamente, eso es pura mentira. O sea, de verdad, quien crea que puede inventarse o innovar una carrera que se llame la mercadotecnia política está mal, ¿verdad? Tiene que entender realmente la dinámica social. Pero hay candidatos que les encanta que los estafen con eso. Sí, lastimosamente. Que los vendan como un producto gaseoso. Exactamente, ¿verdad? Sí, les encanta que los estafen. Ahora, se nos fue el programa y ha estado riquísimo y sé que lo han disfrutado mucho los televidentes. ¿Cuál ustedes como fundadores, como 2 de los fundadores de Coalición Joven Costa Rica, qué futuro le avecinan a esa coalición que se salió de las manos, se hizo inmensa, que ahora tiene muchas cabezas que se definen como líderes y como los fundadores, ¿verdad? Porque ahora sobran los fundadores. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo ven ustedes esa coalición de aquí a futuro? Porque hoy, después de este programa,
A lo mejor mañana, después me cuentan, a ver cuántos candidatos del 22 los empiezan a llamar. ¿Cómo ven ustedes a futuro el tema de coalición? Un minuto y un minuto. Sí, Coalición sigue siendo una plataforma de iniciativas ciudadanas, ¿verdad? Esta plataforma tiene que mantenerse, o se va a mantener viva siempre y cuando no se instrumentalice para fines electorales, ¿verdad? Tanto de los miembros de coalición como de partidos políticos que quieran agarrar, ¿verdad? Los movimientos editoriales y demás. Es un movimiento, como ha venido sucediendo en el último mes, ¿verdad?, que es donde la gente se organiza para hacer voluntariado, donde la gente fiscaliza lo que está sucediendo en sus gobiernos locales, también en el gobierno a nivel nacional, ¿verdad? Donde compartimos información, donde discutimos los temas que nos competen, que nos preocupan, ¿verdad? Pero sí quiero enfatizar en eso, una plataforma de iniciativas y convivencia ciudadana en miras, como nació, de lo político. Sí, yo definitivamente veo Coalición como ese grupo que puede seguir generando incidencia en lo político y en la política, ¿verdad? Lamentablemente, no, o sea, por cuestiones de tiempo no se pudo comentar los alcances reales que tienen los 82 cantones, pero sí incentivar a la gente que siga haciendo ese alcance real, no solo en los 82 cantones, sino a nivel temático, coalición ambiental, coalición salud animal, coalición salud y reproducción, etcétera, coalición junior, a que sigan trabajando por los horizontes que los hacen moverse, ¿verdad? Y a instar a los políticos y a las políticas a entender que los movimientos sociales son de verdad movimientos que aglutinan ideas y que necesitan respuestas, y respuestas sensatas y respuestas también racionales. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, José, y sobre todo a ustedes las gracias por habernos acompañado aquí en Noches sin Tregua, la política con P mayúscula. Los esperamos en 8 días y recuerde que si quiere ver el programa de nuevo en nuestro canal en YouTube, o si no, el próximo sábado a las 7 de la noche, se repite. Un abrazo a la distancia y los espero en 8 días. Gracias. Salud. Felicito.